Les damos la más cordial bienvenida al panel foro sobre cambios en el abordaje migratorio de Estados Unidos para la región centroamericana. Quisiera agradecer a nuestras panelistas, la doctora Elena Sánchez Pontijano, la doctora Araceli Martínez y la licenciada Natalia Ortiz por aceptar nuestra invitación al evento, y al doctor Yair Dabroy, quien será nuestro moderador. Quisiera brindarle el espacio al doctor Rudolf Toysen, director y representante de la Fundación Konrad Adenauer, Guatemala, Honduras y El Salvador, quien les brindará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias, Annalisa. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Fundación Konrad Adenauer les doy la más calurosa bienvenida a esta conferencia. El fenómeno de la migración desde y entre la región es uno de los desafíos más importantes y más exigentes para los países de Centroamérica. Aunque las causas y los motivos de este fenómeno son bien complejos, se ve cada vez con mayor claridad que no cabe reducirlo solamente a razones económicas. Eso significa que el objetivo de crear más empleo, aunque impulsado por un plan y dinero, no bastaría para frenar el éxodo. En todos los países de donde sale la gente tienen que ocurrir cambios sistémicos y estructurales en el campo político, en el campo económico e incluso en el campo jurídico. Ayer vimos la fuerte respuesta de los Estados Unidos, la destinación más deseada de los migrantes, a las maniobras que están ocurriendo en las instituciones jurídicas de Guatemala. La postura del gobierno del nuevo presidente Joe Biden respecto a los países de la región centroamericana es clave para un exitoso manejo del fenómeno migratorio. Les agradezco mucho a nuestros socios, a la Universidad del Valle y a CIES por su excelente colaboración en llevar a cabo este evento. Muchas gracias también a las expositoras de esta mañana por sus presentaciones y muchas gracias a todas y todos ustedes por su interés y participación. No duden en poner sus preguntas y comentarios en el chat para que tengamos una discusión viva y clara. Muchas gracias. Gracias al doctor Rudolf Toysen. Quisiera presentar al doctor Yair Dabroy antes de darle la palabra para la introducción al tema. Por lo tanto, leeré una pequeña reseña de nuestro moderador. Es doctor en Administración Pública y Políticas Públicas por la Universidad Galileo, maestro en Políticas Públicas por la Universidad Autónoma Metropolitana de México y licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Docente de maestría en la Escuela Regional de Políticas Públicas para el Desarrollo, docente de maestría en Gestión Pública y Liderazgo de la Escuela de Gobierno y docente de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales en la Universidad Rafael Andívar. Actualmente es coordinador del Departamento de Investigaciones Sociopolíticas de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales y consultor de temas de migración, políticas públicas, derechos humanos y empresa. Por lo tanto, sin más que agregar, brindo la palabra al doctor Yair Dabroy. Bien, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Annalisa. Muchas gracias, Rudolf. Es un honor poder compartir el día de hoy con tres mujeres académicas. El caso de la doctora Elena Sánchez, la doctora Araceli Martínez y la licenciada Natalia Ortiz, que cada una desde diferentes enfoques estarán respondiendo algunas preguntas que hemos venido preparando con base en la reciente visita de la vicepresidenta Kamala Harris el pasado 7 de junio, donde se generaron muchas expectativas con respecto a los potenciales cambios que pudiesen existir, si es que los hay, en el tema migratorio para atender la crisis que se vive a nivel humanitario en la región centroamericana. Dentro de los aspectos que se esperó el pasado 7 de junio, pero que aún parece no tener éxito, es el tema del TPS para Guatemala, que es uno de los puntos pendientes
a nivel de países de la región para negociar por parte del gobierno guatemalteco con las nuevas autoridades estadounidenses. Seguimos lamentablemente siendo un tema en medios de comunicación en los cuales se evidencia la crisis que tienen nuestros niños intentando llegar a los Estados Unidos, básicamente solos, tratando de buscar un futuro mejor. Aunado a esto, se ha visto un repunte en el tema de las detenciones por parte de ICE y las autoridades migratorias de México con respecto a migrantes no solamente de Guatemala, sino también de Honduras y El Salvador. El discurso de la esperanza que trajo la vicepresidenta Harris parece muchas veces quedarse corto para la realidad que se vive en la región centroamericana. A lo cual hay que señalar que si bien se nos ha dicho que no migremos como centroamericanos a los Estados Unidos, habrá que ahondar en que no es un capricho por parte de las personas el querer abandonar su país, sino es una cruda realidad que se vive en cada una de las distintas regiones del norte de Centroamérica. Aunado al tema del discurso de no migrar, se nos habló también por parte de la vicepresidenta Harris de la necesidad de reforzar las fronteras, un enfoque nuevamente en el tema de seguridad, donde pareciera ser que se lleva la frontera sur de los Estados Unidos ya a la frontera de Guatemala con El Salvador y Honduras, y se nos habla también de la necesidad de generar mecanismos de inversión extranjera directa por parte de nuestros países, cuando debemos de tomar en contexto las limitaciones que tenemos también a nivel de nuestro recurso humano para inmiscuirnos dentro de este marco de economía globalizada. Estamos sujetos de una pandemia, esa pandemia también le da ciertos matices al tema de la migración, donde ya vimos el discurso de la diplomacia de las vacunas, en los cuales las autoridades estadounidenses están tratando de colaborar con la crisis de la gestión de la pandemia que se está viviendo, sobre todo en el caso de Guatemala. Y recordemos que somos un interlocutor, parece ser que más que necesario dentro del ámbito o indispensable dentro del ámbito, parece ser que también fuimos sujetos de la coyuntura, dada la mala relación que ha venido desarrollando el presidente Nayib Bukele con unos arrojos de autoritarismo para el caso de El Salvador y los nexos del actual presidente de Honduras con cárteles del narcotráfico, donde incluso su hermano está detenido en los Estados Unidos. Eso nos pone dentro de la agenda pues como un país prioritario, pero pareciera ser que las mismas circunstancias nos llevaron a ese protagonismo en la región centroamericana. El día de hoy vamos a estar conversando con 3 mujeres académicas que nos van a dar sus puntos de vista en diferentes matices que tiene la pasada visita de la vicepresidenta Harris y los cambios que se pueden esperar en esas políticas migratorias por parte de las autoridades estadounidenses. Así que, sin más, quisiera presentar a la doctora Elena Sánchez Montijano. Ella es profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE de México e investigadora de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la, no sé si lo voy a decir bien, pero la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y máster en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad de Granada. Anteriormente fue investigadora titular del CIDOB e investigadora del Grupo de Investigación Interdisciplinar sobre Inmigración de la UPF y tiene un currículum sumamente amplio, un amplio prestigio y es un honor poder contar con la doctora Elena Sánchez Montijano el día de hoy en representación del CIDE. Así que bienvenida, doctora Elena Sánchez Montijano. Vamos a pasar al tema de la primera pregunta. Y la primera pregunta, en esta idea de tener un conversatorio más allá de una exposición donde incluso los asistentes por medio de sus preguntas puedan compartir con nosotros sus inquietudes, sus dudas o algunos comentarios que consideren relevantes. Me gustaría preguntarle, doctora Sánchez Montijano, ¿cómo se percibe desde México, donde usted reside actualmente, el cambio de gobierno en Estados Unidos en relación al tema migratorio? Bueno, pues muy buenos días. Muchísimas gracias, Yair, por la presentación y por supuesto, muchísimas gracias a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación y por contar conmigo, especialmente a Annalisa y Álvaro por su
por todo el trabajo que han hecho, ¿no? para que lleguemos aquí. Retomo, Yair, la pregunta que me hacías de cómo ve México, cómo percibe México el cambio de gobierno y qué se puede esperar en el tema migratorio. Yo creo, Yair, que me sumo mucho a lo que tú has venido comentando, ¿no? De cómo se está viendo desde Guatemala. Yo creo que en México estamos viendo de forma muy parecida. ¿En qué sentido digo esto? Bueno, yo creo que cuando hay un cambio de gobierno en Estados Unidos, las expectativas por parte de todos son siempre muy altas, ¿no? Especialmente porque lo que sí hemos encontrado con el nuevo gobierno de Joe Biden es un discurso muy abierto, ¿no? Algo que lógicamente hemos pasado unos años de discurso completamente cerrado, de imposibilidad, ¿no? de debatir acerca de qué iba a suceder, con lo cual cualquier cambio que hubiera venido ya estábamos todos a la expectativa, ¿no? Y pensando de forma muy favorable, lógicamente. Pero yo creo que, y ahora, lógicamente, vosotros, sobre todo mis dos compañeras, ¿no? Mis dos colegas, nos contarán cómo lo perciben ellas, pero yo creo que vamos a ver más cambios estéticos que cambios estructurales reales en la política migratoria de Estados Unidos y cómo se va a relacionar con México y, lógicamente, con todo Centroamérica. Yo hablaría más de un discurso que sí se ha transformado, ¿no? Hay un cambio discursivo muy claro, especialmente el respeto a los derechos humanos se ha puesto como bandera dentro del discurso de Joe Biden y efectivamente hemos visto algunas acciones muy claras como el protocolo de protección de migrantes, el famoso MPP, que está permitiendo la entrada de personas que se encuentran en la frontera norte en México con Estados Unidos, la entrada hacia Estados Unidos, protocolo que estaba completamente cerrado con el gobierno anterior. También hemos visto un discurso muy claro, ¿no? Con la construcción del muro. Fijaos que yo ahí lo planteo más en términos de la cuestión del muro es una lucha muy clara entre republicanos y demócratas y lo ha sido siempre y por tanto era una acción que Joe Biden tenía que acometer, ¿no? La paralización de la construcción del muro y el trasvase, ¿no? del presupuesto que va hacia el muro hacia otras políticas. Digamos, para mí esto me parece bastante más estético que real y yo creo que desde México lo que vemos y lo que percibimos es que nos vamos a mantener con esta política de frontera securitaria que Yair comentaba, ¿no? Fronteras en dos sentidos. El primero en un control fronterizo. Esta mañana justo estaba mirando los datos, ¿no? de detenciones en fronteras y de expulsión en frontera. Y en el periodo de Joe Biden parece que ha habido un aumento de más del 50%, ¿no? de estas detenciones y expulsiones, con lo cual vamos a seguir con una política restrictiva de entrada dentro del país. Por frontera, en segundo lugar, me refiero a esta política de externalización de fronteras, es decir, México tiene que controlar fronteras, como Yair comentaba, Guatemala tiene que controlar fronteras y cada uno de los países por los que los migrantes van a seguir pasando tienen que estar controlados por ese país, ¿no? Y buena parte del apoyo de Estados Unidos vendrá de cuán bien hagamos ese control de fronteras en cada uno de los países. Y en tercer lugar, además de este control fronterizo por parte de Estados Unidos, esa externalización de fronteras del resto de los países. En tercer lugar, yo plantearía que también, bueno, ya venía, ¿no? desde el gobierno de Trump, y es la cuestión de la acción de la llamada root causes, ¿no? Es decir, cómo vamos a combatir las causas y los motivos por los cuales los migrantes o las personas salen de sus países. Ya también lo comentaban al inicio, ¿no? Ya sabemos que estas causas no son económicas, son muy variadas y las hemos visto estos últimos años de forma muy clara, pero da la sensación de que Estados Unidos lo que va a apostar va a ser por esto, ¿no? por un intento de aplanar las causas principales que llevan a la migración. En el caso de México,
Es muy significativo que la política migratoria esté en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es decir, para México la migración, a pesar de que cada vez más migrantes de toda Centroamérica se quedan en el país, está claro que para México todo lo que esté vinculado con migración tiene que ver con política exterior. Y por tanto su relación y su vínculo va a ser con Estados Unidos para controlar lo que es la migración, sin tener en cuenta la cantidad de personas de Centroamérica que permanecen en este país. Y con esto lo dejaría por ahora. Muchas gracias, doctora Sánchez Montijano. Ahora tengo el honor de presentar a la doctora Araceli Martínez. Ella es antropóloga guatemalteca, tiene un máster en cooperación al desarrollo por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, donde obtuvo también el doctorado de migraciones contemporáneas con la tesis Las organizaciones de migrantes guatemaltecos como actores transnacionales, las experiencias de Los Ángeles, California y Omaha, Nebraska. Ha trabajado como consultor independiente para diversas ONGs y organismos internacionales en investigaciones y proyectos sobre migraciones, género y desarrollo, entre otros. Es profesora de Antropología de las Religiones en la Universidad del Valle de Guatemala y desde enero de 2015 es la directora de la Maestría en Desarrollo en dicha casa de estudios. Así que bienvenida, doctora Martínez. Un gusto poder compartir contigo el día de hoy. Y la primera pregunta, doctora Martínez, es ¿qué nos dejó el mensaje de la vicepresidenta Harris en su reciente visita a Guatemala y por qué se priorizó en Centroamérica nuestro país? Muchísimas gracias, Jair. Muy buenos días a todos y todas. Gracias a CAS por la invitación a este conversatorio. Y respecto a tu pregunta, Jair, yo creo que hay que considerar esta visita y la de otros funcionarios estadounidenses que hicieron a la región, ¿verdad? No solo a Guatemala, sino que también a Costa Rica, por ejemplo, tomando en cuenta la situación del país, digamos, antes de esta destitución de Juan Francisco Sandoval como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Hasta el viernes 23 de julio, Guatemala se posicionaba como el aliado priorizado por Estados Unidos para sus intereses de política exterior. Pero a pocos días de haber sucedido este hecho lamentable para la lucha contra la corrupción, tenemos algunas reacciones de Estados Unidos, como la revisión de prácticas comerciales, paralizar los fondos al Ministerio Público, pero todavía no se conocen medidas a largo plazo, por lo que no podemos especular. Digamos que hasta ahorita lo que vemos a través de los comunicados es esta desconfianza en la institucionalidad del Ministerio Público, por lo que habrá que ver si hay repercusiones más a largo plazo, ¿verdad? Pero digamos que hasta ese momento, como tú bien dijiste al principio, Jair, creo que Guatemala se posicionaba como el interlocutor, digamos, necesario, porque Honduras, en efecto, no cuenta con un presidente que, digamos, que sea válido por sus vínculos con el narcotráfico, ¿verdad? Y El Salvador se ha distanciado de Estados Unidos con esta administración con Bukele, ¿no? Entonces, solo queda Guatemala para dos puntos prioritarios, digamos, en el caso de Estados Unidos, entre otros, ¿verdad? Porque no podemos ser tan categóricos, pero digamos el combate al narcotráfico y el abordaje de la migración internacional irregular, ¿verdad? Entonces, son dos temas que le interesan por nuestra posición geoestratégica, ¿verdad? Geopolítica y estratégica en el continente americano, ¿no? Somos parte de un mismo. Y fue obviamente una estrategia para renovar esta interlocución con la región desde un posicionamiento, como dijo Elena, ¿no? Yo coincido con ella, este discurso más, digamos, benigno, más abierto, ¿no? Que la administración anterior, que sí fue un discurso mucho más amenazante, digamos, para abordar estas raíces de las migraciones, para las causas del subdesarrollo, ¿verdad? Tratar de impulsar una política más abierta a través de estas alianzas con diferentes sectores, o al menos así se planteó, ¿no? Se planteó. Pero claro, tenemos que ver que, digamos, bueno, el mensaje que nos deja, sí, obviamente, es que tenemos una posición geoestratégica relevante, ¿no? En el Istmo como un aliado político, pero digamos, tenemos que verlo un poco más allá, ¿verdad? Realmente somos la frontera sur del sur, ¿verdad? Como bien dijo Elena, en otro foro en el que participé hablaban de la frontera tapón, ¿verdad?
ya Guatemala se constituyó en esta frontera tapón frente al resto de países centroamericanos y migración extracontinental, ¿verdad? La idea es detener estos flujos irregulares, porque no debemos olvidar que Estados Unidos va a priorizar sus intereses y en las medidas que se han iniciado demuestran que de momento sigue prevaleciendo este control de fronteras, no la seguridad humana o el desarrollo per se, ¿verdad? Digamos, se mantiene este doble discurso. Como, por un lado, esta atención a las causas raíz, ¿verdad? Pero por otro lado, más inversión en fuerzas de seguridad fronteriza. Por un lado, mucho control fronterizo, pero obviamente necesitan una fuerza laboral que sea barata y flexible, ¿verdad? Para su economía, para que su economía sea redituable. Entonces, tenemos este doble discurso con el que tenemos que jugar, ¿verdad? Porque estamos en una región, ¿verdad? Pero entonces ya vemos que desde las medidas que se están implementando, solo menciono una, por ejemplo, aquí en Guatemala, la instalación de un centro de detención de migrantes retornados en Quetzaltenango, ¿verdad? Donde no hay mucha claridad sobre este perfil de personas a recibir, ¿verdad? Pero ya nos deja un indicio de una priorización a la seguridad fronteriza y no tanto a la seguridad humana. Muchas gracias, doctora Martínez. Un honor contar contigo y también presentar a la licenciada Natalia Ortiz. Natalia Ortiz es licenciada en Sociología por la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es colega de Espacio Formativo. Tiene estudios de especialización en Migración y Desarrollo por la UCA de El Salvador, de Migración y Gobernanza por parte del CIDE de México, de Diálogo y Mediación por la Universidad Uppsala de Suecia. Es miembro asociada del Instituto para el Desarrollo de la Educación Superior en Guatemala, INDESGUA, y es presidenta de Junta Directiva e investigadora asociada del Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo, INCEDES, siendo parte del equipo de investigación en el desarrollo de estudios sobre migración, derechos humanos, género y violencia, niñez y adolescencia, gobernanza, gestión pública y procesos legislativos. Bienvenida, licenciada Ortiz. Vamos a dar inicio a la pregunta que tenemos preparada para iniciar el diálogo y le plantearía cuáles deberían de ser las nuevas acciones a tomar por parte de los gobiernos de la región con respecto al tema migratorio. En este caso, El Salvador, Honduras y Guatemala por las características migratorias que tienen. ¿Y qué mejoras en la legislación y en las políticas públicas considera usted que deberían de suceder? Muchas gracias, Jair. Bueno, retomando un poco los planteamientos de mis colegas, las recientes visitas a la región, no solo a Guatemala, sino a la región centroamericana, nos dejaron mensajes muy claros sobre el interés dentro del marco de las políticas de seguridad nacional de Estados Unidos sobre el abordaje de las causas estructurales a la migración, entre ellas con una alta prioridad el combate a la corrupción y el apoyo al fortalecimiento de un Estado de Derecho. Esto tiene un punto clave en el caso de Guatemala, como planteaban mis colegas, al ser la última frontera al sur. Y por supuesto todo esto viene constituía una ventana de oportunidad para poder impulsar nuevos procesos de diálogo bilateral y multilateral a partir de puntos comunes, y que fue algo que estuvimos viendo en meses anteriores. Por ejemplo, la disposición del Departamento de Seguridad Nacional de otorgar cuotas de visas para trabajadores temporales, la atención a grupos en situación de vulnerabilidad pese a los desafíos, y toda esa reestructuración de la institucionalidad migratoria resultado de la administración anterior en Estados Unidos, así también como de disposiciones migratorias institucionales en los países de la región. Desde esa perspectiva, en ese marco de diálogo bilateral, hay un desafío que es el que hemos estado identificando en no recientemente, sino que es un proceso que se viene acumulando desde la administración anterior, tanto desde Estados Unidos como desde los gobiernos de la región, de esa reticencia de trabajo colaborativo en el combate a la corrupción.
y la impunidad en el país. Eso lo hemos visto en disposiciones como la que sucedió el pasado viernes 23 de julio en el caso de Guatemala, y que contrarresta con los distintos espacios de oportunidad, de diálogo, de trabajo para la construcción el abordaje de las causas estructurales de la migración en todo el circuito migratorio Norte y Centroamérica. Desde esa perspectiva, mejoras en la legislación, hay un punto muy importante, y es que para el caso de Guatemala, Guatemala no cuenta con una política migratoria. Y a diferencia de países como Honduras y El Salvador. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante poner en acción los marcos normativos y la institucionalidad migratoria. Para el caso de Guatemala, no solo es el Código de Migración, sino todos los procesos e instrumentos constituidos en el mismo, que implica no solo que se articule la autoridad migratoria, el Consejo de Atención y Protección, sino que definan lineamientos de acción en un corto, mediano y largo plazo, esto de forma paralela y vinculada hacia la construcción de una política migratoria nacional integral, la cual ya se están realizando procesos de consulta, y es muy importante los avances. Sin embargo, en el marco del desarrollo de esa política es muy importante recalcar y recordarle a las autoridades migratorias la dinámica de Guatemala como un país de origen, tránsito y destino de las migraciones. Eso también vinculado a los procesos de articulación ya existentes a nivel regional, como es el propio CA4, también en el marco del SICA, y los compromisos en materia de convenios internacionales, como es la Convención para los de 1990 para los trabajadores migratorios y sus familias, y más recientemente el Pacto Mundial sobre Migración. Porque menciono todo esto porque como parte de esos mensajes de las relaciones entre la administración Biden y Centroamérica, si bien hay una apertura, hay un diálogo, también hay una advertencia en el marco de eso, y es lo que hemos estado observando en las últimas semanas sobre las disposiciones tanto del Departamento de Estado como de agencias federales como USAID. El mensaje es: estamos dispuestos a colaborar. Sin embargo, los países de la región deben tener muy claro que la colaboración debe ser bilateral. Y para la agenda de los Estados Unidos, el apoyar la construcción de un Estado de Derecho con instituciones fuertes y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones también lo es para los ciudadanos de la región. Las demostraciones de falta de legitimidad nos demuestran eso, esa necesidad de la promoción de la gobernanza y el fortalecimiento institucional, que eso suma al abordaje de estas causas estructurales de la migración, porque mientras no se trabaje hacia la construcción de un Estado sólido que atienda las necesidades de sus ciudadanos, la migración va a continuar siendo una estrategia de sobrevivencia para muchas familias en situación de vulnerabilidad. Y de momento yo lo dejaría por ahí. Muy amable, licenciada Ortiz. Gracias por su oportuna respuesta. Quisiéramos entonces pasar a las siguientes preguntas. En este caso, Elena, ¿tú conoces de algunos proyectos de integración de centroamericanos a la sociedad y al mercado laboral mexicano? Ya mencionabas que cada vez más centroamericanos deciden quedarse en México producto de la imposibilidad de cruzar a la frontera estadounidense. ¿Qué proyectos sobre integración de centroamericanos conoces tanto en el ámbito social como laboral? Fíjate que el representante de ACNUR justo está marchándose estos días porque ya ha cumplido su mandato,
Y estaba, la última entrevista que dio, utilizó, y cada vez ya se está utilizando, ¿no?, aquí en México, pero el propio representante de ACNUR hablaba del sueño mexicano, ¿no?, lo cual empieza como a resonar mucho en el círculo académico, empieza a resonar mucho en el círculo de la administración pública, ¿no?, especialmente en ciertos estados mexicanos, ¿no? Porque, como bien decías, Jair, la imposibilidad del cierre de fronteras en Estados Unidos está provocando, lógicamente, que muchísima población, llamémosle así, quede varada, ¿no?, de cierta forma aquí en México. Sí que es cierto que todo el trabajo de investigación que hemos hecho en México, sí que hay una clara señal de que la gran mayoría de esta población que queda en México, en ese tránsito, ¿no?, que hablaba Natalia, que al final se acaba convirtiendo en destino, ¿no?, deja de ser tránsito y acaba convirtiéndose en destino, sigue teniendo cierto sueño, ¿no?, de marchar a Estados Unidos, pero también es cierto que al mismo tiempo están construyendo sus vidas aquí, ¿no? Interesante resulta que, bueno, que Natalia nos hablaba de cómo es la legislación en el caso de Guatemala, de política migratoria. El caso de México, jurídicamente o legislativamente está bastante desarrollada, tenemos una ley migratoria muy clara, especialmente hay una ley de protección internacional que es bastante desarrollada y que es muy interesante, y que Jair, como respondiendo directamente a la pregunta, ¿no?, de si hay proyectos, permite y da la posibilidad de la puesta en marcha de proyectos muy claros y de programas muy claros en la integración de población migrante. Yo aquí dividiría de forma muy clara la política migratoria de la política de protección internacional. Afortunadamente México es un país abierto en cuanto a la universalización de ciertos servicios sociales. Sanidad es universal, educación es universal, es decir, cualquier persona que llega a este país tiene derecho a acceder a ciertos servicios, lo cual lógicamente da una oportunidad a todo migrante que llega al país. Pero una cosa es que se le permita jurídicamente, pero que luego se encuentra con una serie de barreras a la hora de ponerlas en práctica, ¿no? Podría dar muchos ejemplos, ¿no?, de todas estas barreras en la administración, en la burocracia, para acceder a ciertos derechos que por legislación sí que se dan, pero son muy constantes. Especialmente esto lo vemos en población migrante que no de protección internacional, es decir, no aquellas personas que han pedido un refugio, ¿no?, o asilo. Si nos centramos en personas de protección internacional, aquí vemos una gran panoplia de proyectos, una gran panoplia de programas muy, muy apoyado y muy desarrollado gracias a ACNUR. El gobierno mexicano está dando, cosa que no pasa en muchas partes del mundo, ¿no?, donde ACNUR acaba siendo no vamos a llamarle títere, pero sí en función completa de lo que dicen los gobiernos. En el caso de México, ¿no?, tiene un gran papel. El gobierno mexicano les está dando la posibilidad de hacer una cantidad de programas y de proyectos magníficos, y eso está abriendo posibilidades para que personas en situación de protección internacional puedan acceder a servicios sociales, y entre ellos, por ejemplo, al mercado de trabajo, ¿no? Se están poniendo en marcha proyectos de reubicación, que me imagino que todos saben a qué me refiero exactamente. Población que llega, que en principio se queda en estados sur, especialmente en el caso de Chiapas, y llegan a acuerdos con otros estados donde es necesaria mano de obra y acaban moviendo a estas personas, ¿no? Está habiendo acuerdos con grandes empresas nacionales e internacionales para dar entrada a esta mano de obra y poder permitirles, ¿no?, entrar dentro del mercado de trabajo. Y la verdad es que son programas que lógicamente no están atendiendo a toda la población, porque son programas que son muy iniciales. Hay que tener en cuenta que este tipo de políticas, ¿no?, de integración son muy recientes para el caso de México, pero que están teniendo, a pesar de no ser grandes números, están teniendo un éxito increíble. Lo que se espera y lo que auguramos es que esto vaya más, ¿no?, que no solamente se trabaje con protección internacional, sino con migrantes en general,
y que poco a poco bueno, este tipo de programas de acceso especialmente al mercado de trabajo, porque ya sabemos todos que el mercado de trabajo es, digamos, la primera línea de integración de cualquier persona, se puedan seguir desarrollando en el resto del país. Ok, gracias, doctora Elena Sánchez Montijano. Pasamos a la siguiente pregunta. En el caso de la doctora Martínez, ¿por qué parece que los programas migratorios tienden al fracaso en la región? Se invierte un gran flujo de dinero, de cooperación de diverso tipo, diría yo, y pareciera ser que no hay impacto dentro de las comunidades propiamente. ¿Cuál sería tu respuesta, Araceli? Gracias, Jair. Bueno, yo considero que es la conjunción de muchísimos factores, ¿verdad? Por un lado, como ya mencionaba Natalia, esta escasa institucionalidad migratoria y falta de articulación entre ellos, ¿no? Apenas este año se puso en marcha el Instituto Nacional de Migración, es decir, es poca institucionalidad para atender este tema. Como ya mencionó también Natalia, la falta de política migratoria integral, ¿no? Que tenga un enfoque de derechos humanos y no de control de fronteras, que esa es otra cuestión. Obviamente la prevalencia de corrupción, impunidad, exclusión, abandono, inequidad, en fin, podemos seguir hablando, ¿no? de esta desigualdad y falta de oportunidades que no permite un desarrollo integral, sobre todo en los territorios que más exclusión han recibido, ¿no? Digamos, no podemos hablar solamente de la ciudad de Guatemala versus el interior del país, sino que también tenemos que ver población que ha estado marginada de este desarrollo aún dentro de la ciudad de Guatemala. Entonces, y es de larga historia, ¿no? Entonces, llevará tiempo este desarrollo, pero mientras prevalezca esta roña, por así decirlo, va a ser muy difícil. Y así podemos seguir, ¿no? Pero digamos que si vamos un poquito atrás, ¿no? A 2014, por ahí, cuando se crea el Plan de la Alianza para la Prosperidad, ¿verdad? Que ya sabemos que fue un fracaso, básicamente. Y creo que de ahí podemos extraer algunas lecciones, ¿no? Por ejemplo, hubo mucha confusión e incertidumbre en la implementación del plan, en su agenda misma, ¿no? ¿Qué se pretendía? No estaba muy claro qué iba a ser. Esta desconfianza con la rendición de cuentas y transparencia en el uso del financiamiento. Obviamente, esta corrupción que nos atraviesa nos da mucha desconfianza con respecto de cómo usa el dinero el sector público en cualquiera de sus instituciones, ¿no? Poca claridad sobre las agencias nacionales e internacionales que iban a ejecutar los fondos, ¿no? Y los canales que se utilizarían para monitorear y auditar. Entonces, tampoco había instrumentos muy claros por donde la ciudadanía y la sociedad civil podía auditar, podía buscar rendición de cuentas, ¿no? Obviamente esta poca claridad en los aportes reales del plan, ¿verdad? Los vínculos que tenía con las agendas guatemaltecas como el plan Catún, etcétera. Y todo ello, por supuesto que desincentivó la participación de los actores de sociedad civil y otros en los espacios de consulta que hubo del plan, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda? Pues básicamente es importante que si vamos a tener otro plan, ¿verdad? Como este, pues obviamente se necesita que Estados Unidos articule de una manera adecuada este financiamiento con actores de sociedad civil, el empresariado, gobiernos locales y otros. Habrá que ver qué es lo que se está planificando aparte de esto que ya mencionamos, ¿no? Estas iniciativas como muy puntuales, digamos que están ocurriendo en Frontera Norte, con nosotros aquí en Guatemala, lo que se planea para la región y demás, estos millones que supuestamente están destinados a este desarrollo y combate a las causas raíz de la migración. Habrá que ver cuál es realmente el plan, ¿no? Pero creo que necesita algo muy articulado, muy transparente, ¿verdad? Y muy integral, porque no podemos combatir solamente, por ejemplo, el desempleo. Sabemos que mucha gente de la que emigra a Estados Unidos ya tiene un empleo, pero no ve oportunidades de progreso, de cambio de estatus, no ve
posibilidades de cumplir sus sueños, básicamente, ¿no? Entonces, el empleo no es lo único. Si atendemos a temas de salud, bueno, muy bien, pero la gente con un país con tanta exclusión no busca necesariamente salud, ¿verdad? Porque es lo último que se busca ya cuando la cuestión está grave. No hay una prevención de la salud, no hay un mecanismo de prevención. Los centros de salud quedan lejísimos, en fin. Entonces, si vemos todas estas condiciones juntas, lo que se necesita es una cuestión más integral, ¿verdad? Con enfoque de derechos humanos, con una seguridad humana, ¿verdad? No seguridad de fronteras. Y por ahí me quedaría. Gracias, doctora Martínez. Licenciada Ortiz, para continuar con este diálogo, ¿cómo podríamos nosotros evitar el mensaje tan simplista y que lo planteaba a inicios del conversatorio del día de hoy, de no migren, que nos plantean diversos funcionarios estadounidenses, incluyendo a la propia vicepresidenta Harris? ¿Qué podría de verdad otorgarle una genuina oportunidad a nuestros migrantes, más allá de ese mensaje tan simple de no migrar? Gracias, Jair. Bueno, quisiera también mencionar que no solo es un mensaje que hemos observado de parte de la administración Biden y Harris, sino también en la propia construcción de imaginarios sociales en la región, y en el caso, principalmente en el caso de Guatemala. Cuando fue este punto de inflexión de crisis en la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en 2014, a partir de ahí se promovieron una serie de campañas de comunicación por distintos actores, en donde el mensaje clave era no migren. Sin embargo, más de 6 años después, haciendo esa introspección, observamos que ese mensaje no tenía de fondo y continúa sin tener de fondo una estrategia definida. En ese sentido, vemos de fondo que las remesas continúan incrementando, el ingreso de divisas por remesas continúan incrementándose en el país y en la región, y representan un alto porcentaje del Producto Interno Bruto. En el caso de Guatemala, 2020 cerró con 11.340 millones de dólares, que representa el 14% del Producto Interno Bruto de este país, por encima del total de exportaciones, y que incluso las Naciones Unidas ha identificado que ese ingreso, esas remesas, contribuyen para que al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, pero eso está sostenido por las familias que no encuentran oportunidades de desarrollo en este país y en la región, y que ante otros factores estructurales como la violencia, la inseguridad, la falta de empleo, continúan tomando la decisión de migrar como una última instancia de sobrevivencia. Entonces, en ese sentido es muy importante la promoción de la gobernanza migratoria, que no solo tiene que ver con esta institucionalidad de la que comentábamos mis colegas y yo, sino también la adhesión y el cumplimiento de esas normas internacionales de las que los países de la región están adheridos, y vinculándolo con políticas conexas. Como por ejemplo, el fortalecimiento de políticas en materia de trabajo, políticas salariales, políticas de desarrollo económico, que incluye el apoyo a las MIPYMES, el abordaje de temas de salud, educación, seguridad alimentaria. Y esto no solo desde la perspectiva del gobierno central, sino que aquí es muy importante la participación de actores locales, como lo son las municipalidades, quienes tienen una serie de puntos muy importantes de trabajo colaborativo con actores de la sociedad civil, con la cooperación internacional, incluso de forma binacional, en el caso de municipios fronterizos, quienes ya trabajan con mesas transfronterizas, tienen disposiciones binacionales de atención a las
poblaciones migrantes, atendiendo esos flujos históricos de desplazamiento en Guatemala y en la región. Y aquí en este punto también es muy importante el abordaje clave a las personas retornadas. Eso creo que es algo muy importante también dentro de este mensaje. Al hablar de no miren, de este mensaje. Las personas retornadas, distintos estudios y estudios que también han realizado en sedes, indican que las personas retornadas tienen la intención de volver a migrar, porque al regresar se encuentran con las mismas condiciones por las que se fueron. Entonces, es muy importante, de forma particular quisiera mencionar esto, la implementación de programas que faciliten esta inserción laboral de personas migrantes retornadas. Así que junto con otros elementos que había mencionado anteriormente, fomentan el arraigo a partir de procesos institucionales dentro de los estados, en sus instituciones, actores como la sociedad civil y el sector privado, que debería ocupar un rol clave también en estos procesos. Lamentablemente vemos que muchas veces el discurso, incluso de este tipo de actores, van hacia esa línea de no migren, pero es muy importante la articulación para la configuración de asociaciones y alianzas estratégicas. Y esto va a tener un impacto también en esas relaciones bilaterales con los países de la región y además con nuestros países vecinos, México y Estados Unidos, en el abordaje de una migración ordenada, segura y regular, pero también estos factores estructurales que tienen un impacto en la migración irregular. Solamente. Gracias, Natalia. Bueno, vamos a dar paso a una serie de preguntas. Antes voy a realizar una breve síntesis de lo que expusieron las tres colegas. Nada más hacer la salvedad que es importante que las personas que planteen sus preguntas, tanto en este espacio en Zoom como en Facebook Live, puedan dirigir a quién es su pregunta. Lamentablemente no les podemos dirigir la misma pregunta a las tres participantes por cuestiones de tiempo, pero si ustedes pueden ubicar exactamente con quién ubican su pregunta para que la colega pueda dar respuesta a la misma. Bueno, durante la exposición de las tres colegas hablamos un poco de los cambios que se están dando. Ya Elena nos planteaba que parecieran ser más bien cambios estéticos que se están teniendo en el discurso migratorio, sobre todo un discurso que se apega mucho al respeto a los derechos humanos, pero que en síntesis parece que el núcleo de cómo atender la migración no ha cambiado de raíz. Planteaba, por ejemplo, el caso de la construcción del muro, que pareciera ser más un discurso entre republicanos y demócratas, pero como cada vez más el tema del resguardo de fronteras sigue permeando a ambos enfoques de gobierno que ha tenido los Estados Unidos, tanto demócratas como republicanos, para tratar de llevar algo que también nos planteaba la doctora Martínez, que era construir una frontera tapón en la frontera de Guatemala con El Salvador y Honduras. El tema del control fronterizo parece ser que es relevante para ambos tipos de enfoque en los Estados Unidos. Atender el tema multicausal de la migración también es relevante en función que no es únicamente el criterio económico propiamente lo que obliga a las personas a migrar en el norte de Centroamérica. Hay otras cuestiones, por ejemplo, el tema de la inseguridad que se vive en la región, el tema de la corrupción que padecemos en diferentes niveles en la región del norte de Centroamérica, pues también ponen en agenda la complicación que tiene la atención al tema migratorio. Y en el caso de la doctora Martínez, pues en sintonía con esto último, señalaba las dificultades que puede tener para atender el tema migratorio como parte de las prioridades del gobierno estadounidense, la poca disposición que han manifestado las autoridades gubernamentales para respaldar procesos de lucha contra la corrupción. Señalaba el tema de la salida de Juan Francisco Sandoval de la FESI y cómo esto ya está afectando en buena medida las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala, donde nos ubicaba la doctora Martínez a nosotros en Guatemala, pero también a El Salvador y Honduras, con una posición geoestratégica relevante. Debemos recordar acá
los intereses que existen por otras potencias por tener acercamientos con la región centroamericana. Ya lo tienen ahí Bukele, por ejemplo, con el caso de China continental. Y pues nos hablaba también que debemos de trascender a un enfoque de resguardo de fronteras por un enfoque de respeto a los derechos humanos. Hay necesidad de considerar esa relación de interés que tienen los Estados Unidos por una mano de obra o una fuerza laboral, mejor dicho, mucho más flexible e incluso barata, pero como esta fuerza laboral debe de contar con ciertos mecanismos que, en sintonía con los que nos planteaba también la licenciada Ortiz, debe de darse en un marco de migración ordenada, segura y regular. También la licenciada Ortiz planteaba la importancia de este mensaje de no migrar y la necesidad que tiene de sustento trascender esa visión específicamente económica por atender causas estructurales que generan la migración en el norte de Centroamérica. Específicamente señaló el caso de la corrupción y la necesidad del fortalecimiento del Estado democrático de derecho, lo cual obliga a plantearnos también la reestructuración de las instituciones vinculadas al tema migratorio, donde Guatemala no cuenta propiamente con una política migratoria. En lo personal conozco que incluso no está dentro del Centro de Acopio de Políticas Públicas de la CEGEPLAN, sino que está a nivel únicamente de Cancillería, un documento que se ha intentado posicionar como parte de una política migratoria, pero que dista mucho, como lo planteaba la licenciada Ortiz, de atender las diferentes fases de origen, tránsito y destino de la migración en Guatemala. Señalaba también la importancia de poder aprovechar ciertos espacios, el SICA es uno de ellos, y los diferentes convenios internacionales para garantizar el tema de la atención migratoria. Y pues para finalizar, señalar la importancia que va a tener México para trabajar de manera articulada junto con los Estados Unidos y con el resto de países del norte de Centroamérica para atender la migración. Acá señalo lo que planteaba la doctora Martínez, el fracaso que tuvo el Plan Alianza para la Prosperidad en su implementación, producto de muchas veces la necesidad de un manejo estricto de transparencia, de atención al tema migratorio y la necesidad de atenderlo desde un enfoque integral para que sus políticas sean de impacto y con un enfoque integral de derechos humanos. Así que vamos a dar paso con esta síntesis a la fase de preguntas por parte de los asistentes. Y en este caso vamos a ubicar la primera pregunta. Nos plantean, en este caso Alejandro Acajabón, ¿por qué se considera, en este caso es para la doctora Elena Sánchez Montiján, ¿por qué se considera que ha cambiado el discurso del gobierno de Biden al inicio de su gestión, cuando la vicepresidenta Harris ha dicho que no se debe de migrar a los Estados Unidos, en una sintonía pareciera del discurso que incluso nos planteaba Donald Trump hace unos meses? Doctora Sánchez Montiján. Bueno, yo creo que es un problema interno en el caso de Estados Unidos, ¿no? Así de forma muy rápida y que me vengan ahora mismo a la cabeza, yo creo que puede haber como tres cuestiones. La primera, más vinculada al debate interno que tienen los propios demócratas, ¿no? De liberalización con el tema migratorio, ¿no? Creo que nunca ha habido una posición muy clara por parte de los demócratas de qué es lo que quieren hacer con el tema migratorio, porque es un tema muy complejo, ¿no? Como ya sabemos, el fenómeno de la migración. Y por tanto, yo creo que tienen que jugar, ¿no? A hacer unos balances claros para ver dónde se posicionan, ¿no? Y yo creo que, bueno, diciéndolo así como de forma muy clara o muy rápida, ¿no? El poli bueno, poli malo, ¿no? Tenemos que tener un discurso mucho más benigno
que era el término que usaba Araceli, ¿no? de ser benignos hacia la política, pero por el otro lado tenemos que mantener cierta postura fuerte y de dureza, ¿no? Para el control migratorio. Entonces, por tanto, yo creo que el primero lo plantearía más en términos de la propia discusión que tienen los demócratas. En segundo lugar, lógicamente porque hay parte de la opinión pública estadounidense de tendencia más republicana, pero aún así siguen siendo parte de la opinión pública estadounidense que está muy en contra digamos, de hacer más soft, ¿no? de suavizar la política de entrada de población migrante, ¿no? Y por tanto, lógicamente, el gobierno tiene también que lidiar con esta opinión pública en contra, que podría ser muy cercana a los republicanos, pero que también es parte de Estados Unidos, lógicamente. Y en tercer lugar, yo lo plantearía en términos de electorales, en el sentido de en unos meses va a haber elecciones en Estados Unidos otra vez, movimiento dentro del Congreso, y el tema migratorio ya sabemos que es uno de los más importantes en Estados Unidos y por tanto también tiene que estar jugando con esta lógica de bueno, vamos a tener este doble discurso, ¿no? de suavizar por un lado el tema migratorio, pero por otro lado sin que nos desborde, ¿no? En cuanto a cómo nos planteamos nuestra visión de la migración. Por tanto, al final es esto, ¿no? Y es que bueno, el tema migratorio, especialmente con el Partido Demócrata, ¿no? Porque el republicano sí lo tiene mucho más claro, tiene un discurso único, exclusivo y se mueve en una franja muy, muy estrecha. Sin embargo, el Partido Demócrata lo hemos visto, ¿no? En los últimos 20, 30 años, cómo ha manejado la cuestión migratoria y siempre se ha movido en una franja muy amplia, ¿no? entre lo favorable y no lo favorable, y siempre con discurso, porque esto también es algo que hemos visto de forma muy clara en Estados Unidos. A pesar de las muchas propuestas, ¿no? favorables a la migración, no son muchas las que realmente acaban saliendo, ¿no? Lógicamente porque no encuentran apoyo dentro del Senado o del Congreso, pero al fin y al cabo es más discurso que acción real. Okay. Gracias, doctora Elena Sánchez Montijano. Hay otra pregunta para usted, es de María Noel Rivera, y plantea cuál es la fuente más fidedigna para obtener datos de deportaciones y traspaso de frontera. Yo normalmente lo que hago es mirar en el Departamento de Homeland Security, que es normalmente quien da los datos más, entiendo, fidedignos, y dentro de Homeland Security la Oficina de Inmigración y Aduanas, Immigration and Customs Enforcement, creo que se denomina. Son normalmente las que se pueden revisar y está la información, yo creo que más fidedigna. No sé si alguna de mis colegas tiene, ¿no? algún otro dato más. Natalia, no sé si quieres complementar cuál a tu criterio sería la fuente más fidedigna para datos de deportaciones y traspasos de frontera. Bueno, hay un tema, solo para complementar lo que planteaba Elena, y es que hay un reto grande en cuanto a los sistemas de registro de información sobre los flujos migratorios. Entonces, más que identificar una fuente fidedigna, es muy importante hacer ese proceso de triangulación y análisis de las fuentes de información, porque, por ejemplo, en procesos de investigación en la región, una fuente clave no solo siempre van a ser los datos de cada país, por ejemplo, las estadísticas en el caso de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Migración, en el caso de Honduras, que curiosamente no es el Instituto Nacional, las autoridades de migración en Honduras quienes manejan datos desagregados, por ejemplo, de personas retornadas, sino que es el Centro Nacional de Servicios Sociales, la CENIS, que tiene una desagregación muy fina de datos de los hondureños que retornan por género, por sexo, perdón, si son niños, niñas, adolescentes no acompañados, si son unidades familiares, cuál es el municipio, departamento de origen. Entonces, hay diversidad de información
y de datos en los que vale la pena poder triangularlos, como los que decía Elena, los de Homeland Security, los de ICE, junto, por ejemplo, los del INM, otros datos que maneja el Migration Policy Institute, el Pew Research Center, y eso, la propia encuesta, la ENIF, junto con las estadísticas nacionales y datos que también proporciona la OIM, que toma como base los datos de las autoridades de cada uno de los países. Entonces, es, en resumen, más allá de ver una fuente fidedigna, es identificar y triangular todas estas fuentes de información para tener un panorama más amplio de estos flujos. Bien, gracias, Natalia. Pregunta Flor Ortiz. La pregunta, entiendo, va dirigida a mi persona. ¿Los TPS serían una escapatoria de los gobiernos para no atender las necesidades de las personas y comunidades, y por eso es la necesidad que sea aprobado? Desde mi particular punto de vista, no, Flor, porque los TPS se dan bajo dos criterios. Uno, que existan, digamos, conflictos armados o guerras propiamente dentro de un territorio, y dos, el tema de algún tipo de fenómeno natural que haya generado algún tipo de afectación y que obligara a movimiento de personas hacia los Estados Unidos, y los TPS están dirigidos a las personas que están en los Estados Unidos y les permiten, por periodos de 6 meses que pueden ser ampliados, desarrollar actividades laborales sin el temor de ser perseguidos por las autoridades migratorias, en este caso de los Estados Unidos. Así que, si bien puede ser una válvula de escape para ciertos gobiernos, pues obviamente no es abrir la puerta para la migración, sino más bien otorgar ciertas garantías, sobre todo en temas de acceso al trabajo, para las personas que se encuentran en los Estados Unidos de manera irregular. Y bueno, continuamos entonces. Plantean la siguiente pregunta para la doctora Martínez. ¿Por qué consideran que ha cambiado el discurso del gobierno de Biden al inicio de su gestión? Y si consideran que regresará el discurso y acciones de secularización de otros gobiernos, mencionan. ¿Qué opinas, Araceli? Yo considero que, igual que Elena, esto es como un discurso transversal de Estados Unidos. Estados Unidos nunca ha cambiado su discurso en sí, sino que ha cambiado su estrategia, ¿no? Entonces, su discurso es securitización, ¿verdad? Porque sobre todo desde 2001 con el ataque a las Torres Gemelas, digamos que se asoció la migración irregular con el terrorismo, ¿verdad? Hubo como tenemos que tomar en cuenta este marcador temporal, digamos, porque antes de esto era mucho más circular la migración, es decir, las personas iban desde Guatemala o desde México, atravesaban frontera, digamos, de una manera más fácil o menos riesgosa, por así decirlo, podían trabajar y volvían a sus comunidades de origen en un tiempo X, ¿no? Pero, digamos, 3, 4 años, vuelta a la comunidad de origen, pero toda esta circularidad se rompió justo después del 2001 con el ataque a las Torres Gemelas. Entonces, a partir de entonces, tenemos ya 20 años, digamos, de un cada vez más discurso riguroso y amenazante, digamos, y de rechazo a la migración irregular. Pero por otro lado, obviamente, está esta cuestión de una necesidad de una mano, de una fuerza laboral más barata, más flexible, porque, bueno, no está uno, está otro, ¿verdad? Y esto ayuda a la economía estadounidense. Esto es parte de una cuestión de sumar y restar. Entonces, no es que haya cambiado necesariamente el discurso de Biden, simplemente su estrategia ha sido como distanciarse, ¿no? de la administración Trump, que era mucho más directo, mucho más amenazante, mucho más rígido, ¿no? De no migrantes, el muro, deportaciones a las claras, etcétera, etcétera. Y esto es más suave, más atendamos las causas, más invirtamos en la región, etcétera, etcétera. Pero, como dijo Elena, por el otro lado, estamos invirtiendo también en esta securitización de las fronteras, ¿no? Este tapón del sur, ¿no? Esta frontera sur del sur que estamos ahora viviendo. Entonces, considero que ahí sí que se aplica esta frase, yo no recuerdo quién la acuñó, pero que decía que el tío Sam no tiene sonrisa, ¿verdad?
no tiene amigos tampoco, tiene aliados. Entonces, pues obviamente no es que vaya a ser benigno con la migración irregular, simplemente va a tratar de compensar ciertas estrategias con otras para fortalecer sus intereses. O sea, no nos olvidemos de esto, creo que es importante, ¿verdad? Gracias, Araceli. Natalia, para continuar con este diálogo, solamente previo recordarle a nuestros amigos que están conectados a través de la plataforma Facebook Live que puedan dirigir sus preguntas en la sección de comentarios, únicamente establecer para quién de nuestras panelistas estaría dirigida la misma. Natalia, ¿cómo podrían los países del Triángulo Norte implementar programas de atención a la población migrante de una manera más eficiente e inclusiva? Y si consideras que hace falta conocer más lo que la población necesita y no lo que las organizaciones consideran que ellos necesitan. Jair, en ese punto es muy importante resaltar la importancia de fortalecer los sistemas de registro de información para poder identificar justamente las dinámicas de los flujos migratorios, así también como las necesidades de las personas migrantes, y principalmente las necesidades de protección que mencionaba Elena anteriormente. Y en ese sentido, vale la pena resaltar el rol que pueden jugar las autoridades locales, las municipalidades, en conjunto con el trabajo que puede hacerse con el Instituto Guatemalteco de Migración, el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto es un punto que está contemplado en el código, la articulación de actores clave a partir de las disposiciones del Consejo de Atención y Protección. Y así también es una necesidad que han identificado otras instituciones en distintos estudios en los que INCEDES ha realizado. Por ejemplo, en el caso de las personas retornadas, para el Ministerio de Trabajo y para el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es muy importante que existan sistemas de información que permitan identificar las necesidades de certificación y de acceso a empleabilidad para las personas retornadas, incluyendo la posibilidad de participar en programas de trabajadores temporales y vinculación a procesos de certificación e inserción laboral, por mencionar un ejemplo. Otros, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, que cuenta con programas de certificación, no solo de competencias, sino también de estudios tanto para guatemaltecos que retornan, así también como para extranjeros que ingresan al país. Entonces, hay muchas necesidades institucionales y muchos programas actuales que pueden articularse con estas necesidades de las poblaciones migrantes que retornan, que transitan y que también toman a Guatemala como un país de destino. Para eso los sistemas de información son claves. Y en esto también es muy importante el trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil, muchas de ellas de base comunitaria, que trabajan día a día con las comunidades de origen, con organizaciones de migrantes que retornan o que se encuentran fuera del país, en la articulación de estas necesidades. Entonces, por ejemplo, en muchas ocasiones se ha hablado de estas remesas que en conjunto envían migrantes para apoyar las reparaciones en las escuelas, al centro de salud, incluso en contextos de desastres naturales. Entonces, aquí es la articulación de las instituciones centrales, locales, organizaciones comunitarias y sí, también organizaciones de la sociedad civil que tienen coberturas de programas de forma local y regional y nacional. Muchas gracias, Natalia. Así como iniciamos puntualmente, debemos terminar puntualmente, así que les voy a pedir a la doctora Martínez y a la doctora Sánchez Montijano que seamos puntuales en las últimas preguntas que tendremos como parte de este conversatorio. Doctora Martínez, ¿considera que en algún momento los países del Triángulo Norte podrían implementar el traslado de parte de sus funciones y presupuesto orientado a los solicitantes de acogida y protección
internacional, así como lo hace España con las organizaciones de SEAR, Cruz Rojas y ACCEN? Bien, esto es una pregunta un poco complicada de responder porque son instituciones internacionales que tienen sus propios fondos, es decir, y además son acuerdos bilaterales, por así decirlo, entre, por ejemplo, Guatemala Cruz Roja, Guatemala ACNUR, y entonces es una petición, digamos, de los gobiernos del norte de Centroamérica, en este caso, que tendría que ir hacia estas instituciones para el apoyo y la atención, ¿verdad? El apoyo en la atención y resguardo, etcétera, etcétera, de este tipo de poblaciones, ¿verdad? Pero en principio es a los gobiernos del norte de Centroamérica a quienes les corresponde esta protección, abrigo, etcétera. Entonces, se puede apoyar con estas instituciones internacionales, pero no puede delegar completamente, ¿verdad? Porque es parte de sus funciones como Estado, ¿verdad? Entonces, sí, no podría invertir, digamos, en ellos, aparte que no hay presupuesto. O sea, si no hay presupuesto para funciones básicas del Estado guatemalteco, imaginemos para trasladarlo a funciones digamos, internacionales, ¿verdad? Entonces, no creo, no se podría hacer, básicamente. Gracias, doctora Martínez. Pues iniciamos las preguntas con la doctora Sánchez Montijano y cerramos con ella. Pregunta Manuel Ángel Castillo del Colegio de México. Dice, me parece discutible la afirmación tan tajante de que la política migratoria mexicana esté concentrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando la operación de la gestión inmigratoria internacional está a cargo del Instituto Nacional de Migración, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Me sorprende, por decirlo de algún modo, la caracterización de las políticas de acceso a programas y servicios sociales de los inmigrantes indocumentados, pues los informes de diversas organizaciones civiles dan cuenta de una situación muy distinta, sobre todo en las zonas de frontera. ¿Qué podría comentar sobre, más bien una pregunta, es un comentario de Manuel Ángel Castillo del Colegio de México? Pues nada, muchas gracias Manuel Ángel por la pregunta o el comentario. Sí, repito, la política migratoria está en la Secretaría de Exterior y esto no lo digo yo, lo dice para empezar el decreto presidencial, ¿no? Por el cual traspasa la política migratoria exterior y migración efectivamente en principio debería ser quien se encargara de temas migratorios, pero básicamente lo que está trabajando es cuestiones de visados y residencias. Y esto, bueno, acabamos de terminar un proyecto de investigación en estos 2 últimos años que hemos llevado a cabo en el CIDE y lo hemos corroborado no solamente, ¿no? como lo percibíamos desde fuera, sino que lo hemos corroborado con las propias secretarías, ¿no? Y cuando hablas con el Instituto de Migraciones te confirma que ellos todo el trabajo que están haciendo sobre visados y otorgación de residencias y que Exterior es en principio quien tiene la última palabra. Sí que es cierto que dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores plantean que lógicamente, y es cierto, y así es, ellos no tienen muchas competencias, lógicamente, ¿no? No tienen competencias de sanidad, de educación, efectivamente. Esas son las diferentes secretarías las que deben de encargarse de dar acceso a la población migrante. ¿Qué está sucediendo? Que efectivamente, si bien la legislación es universal, como comentaba, y permite el acceso a población inmigrante, documentada e indocumentada, el problema es que cuando una persona, tanto documentada como indocumentada, quiere acceder a los servicios sociales, encuentra muchas dificultades. Y pongo un ejemplo, hay muchísimos centros sanitarios o muchísimos colegios que para acceder o para permitir que tu hijo pueda inscribirse están pidiendo la credencial electoral y la credencial electoral solo la tienen los mexicanos nacionales. Por tanto, a pesar de que la legislación está haciendo o permite esa entrada de forma directa, de forma universal, al final se encuentran una serie de barreras por las que no pueden acceder. Y esto nos lleva a lógicamente, que haya problemas con la población inmigrante accediendo a servicios sociales en todo el conjunto del país. A lo que me refería es que en el caso de la protección internacional,
está habiendo menos problemas que en inmigrantes en general. ¿Por qué? Porque básicamente van acompañados de ACNUR. Y ACNUR tiene un proceso muy interesante y muy importante de acompañamiento a personas en el acceso a los servicios sociales, que lógicamente ese acompañamiento no lo tienen personas en situación irregular, ¿no? que están indocumentadas. Por tanto, sí, comparto contigo completamente, ¿no? La situación tan compleja y tan complicada que tienen los migrantes, que en principio no deberían por qué tenerlo, porque la ley así lo permite, pero que se mantiene básicamente por una serie de barreras. He puesto el ejemplo de la credencial electoral, pero que hay decenas de formas en las que se les complica el acceso a servicios por todo el país. Bien, muchas gracias, doctora Sánchez Montijano. Vamos a leer solamente el último comentario, que es de Ana Lucía Castillo. Ella menciona que la Cruz Roja Guatemalteca es un auxiliar de los poderes públicos que solamente atienden a las necesidades humanitarias de las personas migrantes. Actualmente cuentan con fondos de la Federación Internacional de la Cruz Roja, ACNUR, AECID y Cruz Roja Española para implementar 3 proyectos en tema migratorio en el territorio nacional. Así que gracias por el comentario y la aclaración de Ana Lucía Castillo. Agradezco también a las preguntas de todos los participantes el día de hoy, así como las exposiciones en las respuestas, que es algo complicado el responder en un conversatorio, pero lo hicieron de manera muy oportuna, tanto a Natalia Ortiz, a Araceli Martínez, como a Elena Sánchez Montiján. Así que dejo en el uso de la palabra para las palabras de cierre al doctor Rudolf Teusen de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias. Más que todo, me queda repetir este agradecimiento a todos y todas ustedes, especialmente muchas gracias a usted, Yair, y a ustedes, las expositoras de esta mañana. Lo que más llamó mi atención en nuestra conversación fue lo que nos ponía Elena con la idea de los migrantes están construyendo sus vidas y cualquier política migratoria tiene que respetar y atender a este fenómeno que los migrantes quieren construir sus vidas y vidas dignas y con perspectivas. Sin duda alguna, necesitamos continuar nuestra reflexión y nuestra conversación sobre este tema, no solo respecto a la región centroamericana, sino a otros lugares en el mundo también. Otra vez, muchas gracias a todas y todos ustedes por su participación y sus buenas preguntas y buenos comentarios, y que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Gracias, muy finos a todos. Entonces, finalmente estoy agradecida por todos ustedes por haber participado en este evento y especialmente a nuestros panelistas, la doctora Elena Sánchez Montijano, doctora Araceli Martínez y la licenciada Natalia Ortiz, y a nuestro excelente moderador, doctor Yair Dabroy, por impartir su excelente conocimiento y análisis sobre la migración en Centroamérica. Espero que esta mañana posean un mejor entendimiento sobre esta temática y todos estamos interesados en sus ideas, así que muchas gracias por haberlas compartido. Al finalizar la sesión, por favor, va a aparecer un vínculo para que puedan realizar una encuesta en SurveyMonkey. Les agradecemos mucho y que tengan buen día. Gracias. Muchas gracias, saludos. Saludos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, saludos a todos. Saludos, muchas gracias.